Bueno, vamos a empezar esta segunda sesión plenaria, ¿no? De la segunda parte del taller, cuya temática es acerca de la motivación de los alumnos y cómo fomentarla, ¿no? Cómo motivar a los alumnos para hacer esas cosas que nosotros sabemos como profesores que les van a ayudar a aprender. Y cómo hacer esto en un contexto como en el del aula invertida, en el cual el trabajo de los alumnos antes de las clases, pues es la clave, ¿no? Conseguir que los alumnos contacten con la información antes de que el profesor se la cuente. Y bueno, el por qué hablar de esto, pues bueno, somos profesores y entonces sabemos que realmente los alumnos, si no están motivados, no hacen nada y si no hacen nada, no aprenden. Entonces, tal vez si realmente nosotros queremos que nuestros alumnos aprendan, tendremos que pensar un poco en cómo les motivamos, si es que realmente nuestros alumnos estén faltos de motivación, ¿no? No podemos desentendernos de eso. Hay algunos profesores, pero son malos profesores los que dicen, bueno, los alumnos tienen que traer la motivación de casa. Pero en ese caso, si no les motivamos, pues poco van a aprender. Ahora, si no nos importa eso, pues bueno, a lo mejor lo que tendríamos que pensar es que podríamos cambiar de profesión, ¿no? Bueno, por esto os puse un cuestionario que era sobre los sueños de profesores y genios del aprendizaje. Luego mostraré el Hall of Fame de esto. Y recordad que al final había una pregunta, ¿no? En la cual el genio del espacio europeo nos concedía 3 deseos. Bueno, esto lo habéis contestado 31 de los 50 que estáis matriculados, lo cual, bueno, está bastante bien porque realmente de los 50 que os matriculasteis inicialmente, pues realmente han sido como 37 los que han hecho actividades después de las primeras videoconferencias iniciales, con lo cual 31 de 37 pues no está mal, ¿no? Y, y está en línea con los porcentajes que me han contestado en otros talleres similares en otras universidades. Entonces, de los deseos que habéis manifestado, pues 69 tienen que ver con los alumnos, ¿vale? Es decir, que prácticamente casi podríamos decir que 2 de cada 3 deseos tienen algo que ver con los alumnos. Otros no, otros tienen que ver a lo mejor con el propio profesor o con la falta de tiempo para impartir la asignatura, o con la falta de tiempo para preparar las cosas y para poder hacer a la vez docencia y gestión y otras cosas, pero realmente, ya digo, lo más mayoritario tienen que ver con los alumnos y de esas cosas que tienen que ver con los alumnos, pues como casi la mitad tienen que ver con la motivación, el trabajo o el interés de vuestros alumnos. El problema es que no hay genios que nos concedan estas cosas. Entonces, tenemos que ser nosotros los que, hola, buenas tardes, los que consigamos que aparezca esa motivación en nuestros alumnos, ¿vale? Y bueno, y esto es un cuestionario de este tipo, pues lo que la idea importante que me da es, me justifica, ¿no? El dedicar una de estas 3 videoconferencias a hablar de la motivación de los alumnos, que es un tema que a mí alguna vez en algún taller algún profesor un poco cínico, pues comentaba, dice, bueno, ¿de qué se hablaría en los cursos de formación de profesorado si no se habla de la motivación del alumno? Bueno, habéis dedicado, este cuestionario tampoco os ha costado mucho hacerlo, le habéis dedicado de promedio unos 44 minutos, la mediana unos 30, es decir, que la distribución es algo asimétrica, es decir, ha habido unas pocas personas que a lo mejor le han dedicado pues bastante tiempo más y sumando los minutos que habéis dedicado todos, pues 1320, que bueno, pues es un tiempo de trabajo grupal importante. Y bueno, aquí la primera cuestión que yo os voy a dar
Muchas cosas, bueno, pues son sacadas de libros, pero otras cosas son de mi experiencia, ¿no? Y yo creo que la primera idea que quiero dejar clara, ¿no? Es que si pretendemos motivar a todos los alumnos por igual, pues eso ni siquiera un genio lo puede conseguir, ¿no? Aunque un genio pueda lograr que los alumnos estén motivados, pero habría que lograrlo de distinta manera con cada alumno, ¿no? Es decir, alumnos distintos se motivan con distintas cosas. Y entonces nuestra estrategia no tiene que ir por un solo camino. Debemos utilizar varios caminos, varias vías, varios mecanismos de motivación. Y por unos caminos conseguiremos motivar a unos alumnos, por otros conseguiremos motivar a otros. Y al final lo que queremos es motivar a una mayor proporción de nuestros alumnos. Entonces, combinando distintos mecanismos, hay a lo mejor algunos que apelarán o que serán sensibles, pues alumnos, por ejemplo, que ya tienen una motivación de partida intrínseca por aprender. Habrá otros que, bueno, que digamos nos funcionen más con otros alumnos que tengan menos motivación intrínseca. Y, por tanto, yo creo que es importante aquí no decir, bueno, la motivación intrínseca es superior, entonces solo voy a fomentar la motivación intrínseca, porque de esa manera vamos a ser menos eficaces que si utilizamos varios caminos, ¿no? Entonces, esta sería la primera realidad, que los alumnos y alumnas son muy diversos, muy variados en cuanto a lo que les motiva, y entonces pues tenemos que utilizar distintas estrategias pensando que unas funcionarán con unos alumnos, otras funcionarán con otros. También tenemos que considerar que es importante, a veces no solo importante que nos esforcemos por motivar, sino es importante que eso sea perceptible por los estudiantes. Porque si los estudiantes lo perciben, pues eso todavía les va a motivar más y además ya veremos, hay veces que la motivación entre profesores y alumnos se conecta, ¿no? Alumnos desmotivados pueden conseguir desmotivar a un profesor y viceversa, ¿no? Profesores desmotivados que se toman su asignatura poco en serio, pues también consiguen desmotivar incluso a sus alumnos más motivados. Y bueno, entre estas estrategias, la primera sería hacerles ver la relevancia de los aprendizajes que obtendrán. Esto sería una estrategia de motivación intrínseca, pero no por eso tenemos que desdeñar otros caminos, otras posibilidades como la motivación extrínseca. Por ejemplo, veremos, yo ya os he hablado que nosotros bonificamos, damos hasta un 10% de la nota por estudio preparatorio y por responder a los cuestionarios, también por participación en clase. Esto en los primeros años que nosotros aplicamos el aula invertida, como no estaba puesto en la guía, lo hacíamos, como decís por ahí, en Castilla y León y en Galicia a mayores, ¿no? Es decir, lo hacíamos además del 100% de que se podía obtener de calificación de otras cosas, pero después nos dimos cuenta de que si lo poníamos en la guía, pues ya no solo era el añadir, no solo era el añadir unas bonificaciones, sino era penalizar a los alumnos que no se preparasen. Y una vez que está puesto en la guía, pues puede hacerse así. Nosotros también esto lo hacemos para otras cosas, por ejemplo, para trabajos de proyectos en equipo, proyectos de tipo bibliográfico, de tipo experimental dentro de las prácticas de laboratorio. Y todo esto, pues la verdad que consigue estimular el esfuerzo de los alumnos. Ya veremos que esto es una estrategia de gamificación que se llama de pequeñas recompensas a cambio de acciones, ¿vale? Y bueno, eso ayuda a que los créditos realmente sean créditos de 25 horas, ¿no? Que tengan, aparte de las 10 horas presenciales, pues tengan las 15 horas de trabajo fuera de clase. Y bueno,
Un poco el reto que tenemos es que lo que pretendemos con esta metodología es cambiar los hábitos de estudio de nuestros alumnos y, en cierto modo, un poco ponerles unas fechas límites para que tengan que ir haciendo cosas prácticamente cada semana. Y bueno, esto es un proceso de cambio y esto hay resistencias, veremos, y hay que aportar estímulos para que, digamos, pues ese cambio se produzca. Y bueno, lo que vamos a hacerlo es analizarlo sobre todo desde un punto de vista de las intervenciones que como docentes podemos hacer y que pueden ayudar a que los alumnos y alumnas pues hagan ese cambio de costumbres académicas. Bueno, esto ya lo vimos ayer, que era una especie como de resumen de distintas estrategias que podíamos utilizar, ¿no? Para motivar a los alumnos, sobre todo para que hagan el estudio previo, ¿no? Que decíamos que esta es la clave, ¿no? La diferencia entre un aula inversa que funcione bien y una aula inversa que no funcione tan bien, pues va a depender mucho de que consigamos que la mayoría de los alumnos hagan el estudio preparatorio. Para eso necesitamos algo de partida que es, podríamos decir que es un prerequisito, necesitamos desarrollar un método ágil, que sea ágil, de comprobación del estudio previo. Es decir, que no suponga una gran cantidad de dedicación o de tiempo de corrección al profesor, al docente. Esto ya vimos que con distintos tipos de cuestionarios, con distintos tipos de preguntas, pues hay preguntas que pueden ser incluso de corrección automática, hay otras que se las tiene que leer un profesor, pero que nos aportan a lo mejor información más interesante para saber cuáles son las dudas de nuestros alumnos. Pero bueno, podemos combinar los dos tipos de preguntas. Podemos hacer un cuestionario que sea de opción múltiple y de selección de opción correcta y que se corrija automáticamente, pero añadirle, por ejemplo, una pregunta que sea ¿qué duda urgente quieres que te respondamos? Bueno, quien dice una, pues dos o tres. Pero quiero decir que realmente lo que tenga que revisar el docente a ojo, pues sea muy limitado, ¿no? Imaginemos que tenemos 100 alumnos. eh, esa sería mi recomendación, por ejemplo, en ese caso. Luego también hemos comentado que es importante que los alumnos reciban algo, ¿no? Y qué mejor, qué moneda entienden mejor los alumnos que las bonificaciones en la calificación, ¿no? El tema de, bueno, pues si te estudias todos los temas y respondes a todos los cuestionarios, pues tendrás un 10% de la puntuación de la calificación de la asignatura y la tendrás ganada, ¿no? Si luego esto, desde un punto de vista un poco de gamificación, pues lo convertimos en insignias, hacemos rankings, tal, pues bueno, pues esto va a ayudar a que los alumnos a lo mejor se piquen entre ellos, ¿no? Y eso a algunos les va a motivar, ¿no? A los que sean así más competitivos. Luego también veremos que es muy importante, ya que les pedimos estas opiniones en estos cuestionarios, pues tenemos que demostrarles que, que en nuestra asignatura, y para esto viene muy bien tener datos de promociones anteriores, que los alumnos que, digamos, que hacen lo que les encargan los docentes, pues comprenden mejor, aprenden más y sacan las mejores notas, ¿no? Y esto, claro, el problema es que el primer año que empezamos a hacer esto, pues no podemos mostrarles resultados, datos de años anteriores. Pero bueno, yo os dejo que presentéis mis datos, datos que os mostraré como, pues eso, como experiencias de otras asignaturas, ¿no? Luego también hay otra serie de elementos, ¿no? de gamificación bueno, que nos pueden ayudar a que los alumnos pues hagan estas tareas, ¿no? Una que os he añadido a esta presentación, la verdad que le pega un cambio bastante radical, lo he estado sobre todo cambiando hoy, esta mañana. Voy a añadir sobre todo una serie de ejemplos porque me parece que es importante, sobre el concepto de narrativa, ¿no?
narrativa, pero en este caso narrativa de una asignatura o en una asignatura, ¿no? Y un poco aquí la idea sería de qué manera somos capaces de, digamos, de venderles a nuestros alumnos que nuestra asignatura es una oportunidad para desarrollar unas competencias y que si esa oportunidad no la aprovechan, pues bueno, digamos, van a perder esa oportunidad. Luego os demostraré algunas actividades que nosotros hemos hecho en este sentido y que, bueno, sirven para estimular, digamos, a los alumnos con un poquito más de madurez, con un poquito más de, de responsabilidad. Y bueno, es importante, es decir, no todo es cuestión de sumar puntos, sino hay veces que a lo mejor también es importante hacer reflexionar a nuestros alumnos. Antes y después, bien, bueno, comparables. Yo os comento en qué sentido. Hace una pregunta, Ursi pregunta que hasta qué punto son comparables los resultados si cambias el modo de enseñanza y de evaluación. Bueno, el modo de enseñanza, realmente lo que cambiamos es que les aportamos la información a ellos y les pedimos, quiero decir, en lugar de explicárselo todo, les pedimos primero que estudien las cosas. Pero digamos el temario va a ser el mismo, ¿vale? Luego, posiblemente vamos a poder dedicarle más tiempo a la realización de actividades de aplicación en clase. Vamos a poder profundizar más en aquellas cosas que son más importantes o que para los que resultan más difíciles para nuestros alumnos. Pero en cuanto al tema de la evaluación, hombre, vamos a ver, cambia, pues sí, todas las bonificaciones o puntuaciones que demos por tareas que antes no se hacían, pues eso va a cambiar. Pero, por ejemplo, si nosotros mantenemos la tipología de nuestras pruebas, pues nosotros podemos comparar los resultados que se obtenían en las pruebas de evaluación del aprendizaje antes y después de utilizar la metodología. Es decir, para eso es importante, eso lo veremos sobre todo en la conferencia de mañana, que si uno pretende hacer un cambio, pero pretende comparar los resultados con los que se tenían antes, pues tendrá uno que mantener ciertos elementos de las pruebas de evaluación. Pues, por ejemplo, partes de las pruebas que sean similares o preguntas que tengan un nivel de dificultad similar. Bueno, esa es la manera de que sea comparable. Hombre, si nos ponemos en un plan más serio, pues lo ideal sería hacerlo con una cohorte de alumnos que unos fueran los controles, ¿no? Y que otro grupo de la asignatura fueran los que recibían la enseñanza por otra manera. Y lo ideal sería incluso que fuera el mismo profesor el que lo hiciera de las dos maneras, con dos grupos distintos, ¿no? Para eliminar también otra fuente de posible variación. No sé si he respondido a tu pregunta, Ursi. Pero que sí. Si no, mañana profundizaremos en eso. Tendremos, porque es en la temática de lo de mañana, el cómo medir el impacto, ¿no? de estas intervenciones. Lógicamente, claro, tendremos que mantener, digamos, las pruebas de evaluación, aunque, claro, una cosa es la nota que tú sacas en el examen y otra cosa es las bonificaciones o las puntuaciones que luego recibas por evaluación continua. Entonces, lo que deberíamos comparar no es la nota final, sino la nota en las pruebas de evaluación, ¿vale? Eso es lo que nos diría si han aprendido más o han aprendido menos. Y bueno, ayer también os comenté que era muy importante el reaccionar, ¿no? Las 4 R's, responder a las preguntas, replantear las clases en función del feedback, reconocer públicamente a los que trabajaban el Hall of Fame y a veces, pues, alguno que intenta torear, digamos, a sus docentes, pues decirle, oye, no, así majete con estas respuestas que me has mandado, lo que me demuestras es que no te lo has estudiado lo suficiente. Vuélvetela a estudiar y me lo vuelves a mandar, ¿no? Bien, pero eso siempre en privado, ¿vale? Sí. Bien, entonces, bueno, esta era un poquito la presentación. Vamos a la agenda.
vamos a ver cómo hacer el marketing de una asignatura que usa aula invertida. Os voy a poner en el papel de los alumnos y os voy a poner algunas de los ejercicios de interpretación que planteo a mis alumnos para que veáis cómo les llega el mensaje. Luego veremos una segunda parte sobre introducción a la gamificación y comentaremos algunas cosas de su, digamos, de su lenguaje. En un tercer punto veremos cómo aplicar estos conceptos teóricos de la gamificación, cómo aplicarlos a la situación real de una asignatura universitaria normalita, de esta cuatrimestral de 6 créditos. Luego veremos también, aunque seguramente ya iremos cortos de tiempo, pero vamos, es un punto breve, un poco lo que la investigación demuestra acerca del efecto del aula invertida en la motivación y en la percepción de la experiencia de aprendizaje por los alumnos. Hoy no nos vamos a meter en el efecto sobre los resultados académicos, que eso ya lo veremos en la conferencia de mañana, pero bueno, lo bueno de esto es que las noticias son buenas, ¿eh? Los estudios que hay pues prácticamente son unánimes, ¿no? En que la mayoría de los alumnos, después de haber probado un aula invertida y compararla con la tradicional, la mayoría de los alumnos prefieren el aula invertida, ¿vale? No todos, ya veremos. Hay algunos otros que prefieren seguir en lo de siempre, ¿no? Pero bueno, la mayoría a nivel universitario prefieren el cambio después de haber experimentado su lado bueno. Posiblemente antes pues tenemos más alumnos que son reticentes, pero a los cuales si les forzamos un poco en su primera experiencia, su primera asignatura con aula invertida, salen ya dándose cuenta de que eso tiene algunas ventajas. Tiene un inconveniente de que tienen que trabajar más, pero se dan cuenta de que lleva asociadas otras ventajas que son importantes. Y finalmente, muy brevemente, seguramente iremos muy mal de tiempo al final, pues os mostraré un poco, bueno, pues nuestra experiencia, ¿no? Del resultado de todo este esfuerzo por motivar a nuestros alumnos y responderemos a la pregunta de si merece la pena, que bueno, os voy a anticipar que bueno, que también veréis, os ofreceremos pruebas de que realmente los alumnos pues quedan muy contentos con esto. Bueno, entonces vamos a empezar con cómo hacer el marketing o realmente la publicidad, ¿no?, de la asignatura en la presentación a los alumnos. Hay un libro sobre enseñanza universitaria que se llama el Teaching Tips de McKinsey. No lo mencioné ayer, pero es uno de los clásicos, Creo que lleva como 15 ediciones, ¿no? Y ese libro, en ese libro era muy importante la presentación de la asignatura. Tenía una serie de capítulos que decían 2 meses antes de la primera clase de la asignatura. Otro capítulo, 1 mes antes de la primera clase. Otro, 1 semana antes de la primera clase. El día antes de la primera clase. El día de la primera clase. O sea, como si la presentación de la asignatura fuera el desembarco en Normandía, ¿no? Fuera el día más importante para conseguir los objetivos. Y yo estoy en ello. Creo que es el momento en el que podemos convencer a muchos alumnos, ¿no?, para que tomen una determinada actitud y empiecen a hacer unas cosas en nuestra asignatura. Y si perdemos esa oportunidad, pues nos va a costar más introducir cambios luego más tarde, ¿vale? Dentro de las estrategias que a mí mejor me han funcionado para esto, os voy a comentar 2 que ya ayer apunté alguna cosa, pero hoy las vamos a ver más a fondo. Una son, les ponemos ejercicios de interpretación de gráficos de resultados de promociones anteriores, incluso a veces se los llevamos impresos en papel, como si fuera una tarea para que trabajen en ella. Y luego otra cosa que nos ha funcionado muy bien son las cartas de recomendaciones escritas por compañeros destacados de promociones anteriores que han sacado los mejores resultados en las asignaturas. Entonces vamos a empezar por el ejercicio de interpretación de gráficos y bueno, lo que os tenéis que imaginar es que sois
alumnos de una asignatura que estamos en el primer día y yo os estoy presentando una asignatura y os planteo, por ejemplo, este ejercicio y os digo que estos dos gráficos, ¿no?, de columnas apiladas, el significado de los colores lo tenemos aquí a la derecha, pues representan las calificaciones de dos asignaturas y que os hago una pregunta que, bueno, que se supone que para un alumno universitario pues debería ser capaz de responderla, ¿no? Y es que si a la vista de estos datos nos parece que es igual de fácil aprobar en estas dos asignaturas. Podríamos llamar A la de la izquierda y B a la de la derecha, ¿no? Y entonces, por favor, lo que tenéis que hacer es en el chat, si pensáis que es igual de fácil aprobar en estas dos asignaturas, ponéis sí, y si pensáis que no es igual de fácil, pues ponéis no. Venga, solo tenéis que poner sí o no en el chat. Es una manera fácil de contestar. Yo os podríamos poner una pregunta de estas de los sondeos, pero no hace falta. Parece que tenemos un no unánime, ¿no? Está bastante claro, ¿no? A primera vista, bueno, a primera vista, pero a primera vista tenemos una asignatura que aquí, claro, a primera vista no nos estarás engañando. Bueno, no, los datos son reales. Y en esta asignatura veis que tiene tendría un porcentaje de aprobados que no llega ni a la mitad y en esta otra pues supera el 80%. Pues no son iguales, ¿no? Bien, bien. Seguimos con los mismos gráficos. Bueno, lo que hago un poquito es profundizar en el análisis. ¿Cuál de estas asignaturas es un hueso? La A, ¿qué sería? Y la B, ¿qué sería? A ver, ¿qué sería la A? ¿Un hueso o una María? Sería un hueso. Aunque los de ingenierías a lo mejor dirían que, bueno, que no tan hueso, ¿no? Sobre todo si es de primero y tal, dices, bueno, huesecillo, ¿no? Bueno, ¿y la B qué sería? ¿Sería un hueso o una María? La B. Venga, alguien que se atreva. Una María, muy bien. Vale, siguiente pregunta. Y aquí algunos se escapará por la tangente, pero vamos. Si fuesen dos optativas, ¿cuál de las dos escogerías para matricularte? ¿La A o la B? Yo, mis alumnos, la mayoría dicen que la B, pero veis que hay gente que tiene motivación intrínseca y dicen, pues depende de lo que trate. Veo a Ignacio, ¿no?, que comenta eso. Bueno, y veo un depende por ahí, varios dependes, pero bueno, en principio, cuando esto se lo planteas a los alumnos, sobre todo si son alumnos de primero o de tercero, si es más fácil, es un motivo importante, ¿no?, para escoger una asignatura. Bueno. Ahora les cuento la verdad. La verdad era que les había estado tomando el pelo. Las asignaturas A y B son la misma asignatura. No es antes y después. No es antes y después, Ursi. Y vas encaminado, pero no es antes. Son los alumnos que realizaron el estudio previo en menos de la mitad de los temas, ¿vale? Entre ninguno y el 50%, o los alumnos que realizaron el estudio previo en más de la mitad de los temas, ¿vale? Entonces, ya teniendo esta información, la pregunta sería, ¿es igual de fácil aprobar si te preparas los temas que si no te los preparas? ¿Sí o no? Venga, que se nos haga un sondeo. No es igual de fácil, ¿vale? Bien, ¿qué pasará? ¿Qué te pasará en esta asignatura si no te preparas los temas? ¿Será una asignatura María o será una asignatura hueso? ¿Se te va a poner fácil o difícil? Bueno, esto van variando por años, pero esto es de los primeros años en los que pusimos una asignatura de estas en una carrera, ¿sabes? Pero normalmente en los primeros años tienes a veces, en los primeros años, te puedes dar con un canto en los dientes si consigues que el 50% te estudien el 50% de los temas, ¿vale?
Tener en cuenta que nosotros, además, cuando empezábamos a hacer estas cosas, pues tampoco nos sabíamos los trucos. Y a lo mejor empezábamos a hacer el aula invertida, pero sin subir nota. Y lo hacían voluntariamente. Y entonces, pues si era así, pues a lo mejor tenías un 25% que te lo hacían, más de la mitad de los temas, y un 75% que no llegaban a los 2 temas. Es decir, que bueno, es un poco por sorpresa, pues ¿no me oís? Ah, estoy viendo que tengo problemas de. Ahora sí, he visto que tenía problemas, me salía un símbolo de la intensidad de banda. Vale, 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 bien. Ahora veo que desaparece. Supongo que es de estas cosas que baja un poquito. Bien. Bueno, entonces, em, la cuestión es, los alumnos, tras este análisis, tienen que sacar la conclusión de que esta asignatura va a ser un hueso si no se preparan, pero será una María si se preparan, ¿no? Porque si se preparan, pues fijaros, hay muchos alumnos incluso que superan el 9. Nosotros además les decimos que, bueno, que a nosotros digamos, dentro del cupo máximo, ese sabéis, del un alumno por cada 20 que como máximo que se puede poner de matrícula, pues que si superan el 9, pues aquellos que superen el 9, pues, pues eso. Sí, pero en este caso reforzado, ¿vale? Sí, esto, digamos, en otras asignaturas, por supuesto, estudiar siempre ayuda, pero en este caso está diseñada la asignatura para que si estudias, pues saques unos resultados muy distintos de si no estudias. Bueno, esto ya lo vimos ayer, ¿no? Os expliqué en qué consiste esta gráfica y era lo mismo, separando distintos grupos de alumnos en función de los temas que habían estudiado. El grupo de alumnos, digamos, de primera convocatoria en azul y en rojo los repetidores. Y bueno, como se veía que perfectamente cuantos más temas habían realizado el estudio previo, pues eran los alumnos que mayor probabilidad tenían de aprobar. Y bueno, la segunda estrategia, esto es una cosa que nosotros ya llevamos muchos años haciendo. Y bueno, la idea era, esto en las primeras conferencias os comenté algo, no sé si os acordáis, hicimos una lluvia de ideas sobre qué cosas ayudaban a que los alumnos aprendieran más en una asignatura. Y lo que vimos es que precisamente en el aula invertida lo que favorecíamos era el obligar a los alumnos a que hicieran esas cosas. Entonces, aplicándose ese principio de funcionamiento, pues nosotros nos dimos cuenta que las mismas cosas que hacen que los alumnos más exitosos aprendan más, pues ayudarían a mejorar a los que no hacen esas cosas, ¿no? Si, digamos, si logramos que sepan darse cuenta de qué cosas son y empiecen a hacerlas, ¿no? Entonces, si logramos que esos alumnos que normalmente son menos exitosos en asignaturas tradicionales cambien esos hábitos o al menos en nuestras asignaturas, pues podrán mejorar sus resultados, ¿vale? Al desarrollar hábitos que son similares al de aquellos alumnos que normalmente sacan el mejor rendimiento académico. Y entonces se me ocurrió que a los alumnos, digamos, a los que eran candidatos a matrícula, a los que sacaban más de 9, pues yo les ponía como examen para optar a matrícula el que escribiesen una carta a compañeros de futuras promociones que nosotros les vamos a entregar en las presentaciones de la asignatura, digamos, aportándoles las claves, ¿no? Las ideas, esas cosas que estos alumnos, digamos, matrícula, habían hecho, ¿no? Para decir, pues mira, yo saqué matrícula y lo hice de esta manera, ¿no? Hice esto, hice el otro, hice lo demás allá, ¿no? Y entonces yo entre esas cartas, pues yo seleccionaba pues un par, pues normalmente una de un chico, una de una chica, y las entregábamos a las siguientes. Incluso llegamos a hacer otra cosa
Antes incluso hicimos una cosa que lo llamamos el premio Billy Elliot. Sabéis que era ese niño que quería bailar y no le dejaban bailar, ¿no? Y al final acabó siendo bailarín porque se empeñó, ¿no? Entonces nosotros hicimos un Billy Elliot para la inmunología. Empezamos a otorgarlo en 2003, o sea, estas cosas que os cuento son antiguas, de antes de hacer el flip. Y la idea era inspirar a los nuevos alumnos a emular a los alumnos mejores de las promociones anteriores. Y lo que hacíamos era a los alumnos premiados, pues les pedíamos que escribiesen estas cartas. Y al pasar de licenciaturas a grados, pues decidimos, cambiamos la estrategia y en lugar de pedírselo solo a estos, digamos, a estos casos excelentes, pues se lo pedíamos como examen para subir a matrícula la calificación a todos los que tenían, más de 9. Y no sé qué problema tengo. No veía el cursor. Y siempre que empezábamos a impartir una nueva asignatura mediante aula invertida, hacíamos esto porque de esta manera obteníamos ejemplos de alumnos que les contaban a otros pues qué era lo que había que hacer. Este, por ejemplo, fue uno de los primeros premiados, que era un alumno estadounidense que quería hacer medicina. Se llamaba John Zampella y este era impresionante. Casi nos llegamos a pelear, dábamos, veis, en 2003 está mal, 2003 era otro alumno, este era 2006. Con el John Zampella casi nos peleamos dos profesores, teníamos dos turnos, yo daba por la mañana y el otro profesor daba por la tarde. Y hablando, pues tengo un alumno maravilloso, un americano y tal. Digo, y me dice el otro, dice, no, pero ese es de por la tarde. Digo, no, que es de por la mañana, viene a todas las clases por la mañana. Y el cabrón venía al grupo de la mañana y al grupo de la tarde. Venía a las clases de los dos grupos porque quería entrar en medicina cuando volviera a Estados Unidos. Y entonces, pues claro, quería la máxima nota al coste que fuera, ¿no? Y bueno, tenemos aquí pues una serie de alumnos y alumnas que se fueron llevando esos premios. Hay algunos en los primeros años alumnos internacionales, ¿no? Luego ya los alumnos nacionales fueron mejorando. Y ves que tengo aquí puestos unos con asterisco. Por ejemplo, Joaquín sacó un 10 en septiembre, que en las licenciaturas era, pues bueno, pues digamos algo muy, muy extraño, ¿no? Y estos dos de 2010, Enrique y Hadali, también sacaron matrícula, pero eran repetidores. Y entonces a mí me interesaban este tipo de alumnos, me interesaban mucho porque eran los que podían transmitir un mensaje más esperanzador para los novatos, ¿no? Y esto, bueno, pues estos eran los mails como en los que les comunicaba a estos alumnos la concesión de los premios, sus contestaciones, ¿no? Les hacía mucha ilusión. Y bueno, y estas son las cartas, por ejemplo, de no les damos el nombre y esto normalmente se lo llevamos impreso, damos un folio a cada uno en la presentación de la asignatura por las dos caras. Por una cara, pues a lo mejor una carta de un compañero, por la otra cara una carta de una compañera. No las vamos a leer porque ya llevamos 45 minutos, bueno, aunque hemos empezado con un poco de retraso, pero bueno, esto para que lo veáis. Y de hecho, fijaros, el del asterisco de antes, el que sacó un 10 en septiembre, pues esto era en aquel tiempo, yo les decía una carta y era una cosa un poco más formal, pero en este caso es muy, veis que una sola carta era de 2 páginas y este chico que sacó el 10 en septiembre, pues les daba muy buenos consejos a sus compañeros, incluso en un momento en el que todavía nosotros no estábamos haciendo aula invertida, pero nosotros nos dimos cuenta de que en aula invertida esto era todavía más importante. Incluso aquí tenemos un caso, este es más reciente, que veis, es un poco casi le felicito a un alumno que ha sacado un 9
es un alumno de farmacia. Y le digo que quiero aprovechar su experiencia para compañeros de próximos años, para ver si aprovechándose de ella, de esa experiencia, pues pueden sacar el 9 antes de llegar a la tercera convocatoria, como era el caso de él. Y entonces, pues bueno, pues él, pues elaboró unos consejitos y tal. Y bueno, esta era un poquito la idea, ¿no? Por tanto, muy importante el publicitar, digamos, la metodología al principio de la asignatura y hacerlo de una manera eficaz. Y lo más eficaz, yo en mi caso además son alumno de ciencias, pues es con datos, porque es la manera que tenemos nosotros los científicos de argumentar, ¿no? Con datos y con números. Y aparte de eso, pues hay una serie de estrategias de gamificación que podemos utilizar. Una es lo que se llama gamificar la meta, ¿no? La consecución de los objetivos. Si esto es lo que tenía que ver, que luego veremos un ejemplo con el tema de la narrativa, ¿no? Debemos definir, debemos crear que el alumno sienta que tiene una misión en nuestra asignatura y esa misión, por ejemplo, sería desarrollar una serie de competencias transversales para la obtención, gestión y comunicación de información científica, ¿no? Luego también podemos gamificar el camino, ¿no? Con esto que hemos hablado de las bonificaciones por estudio, por participación en clase, por contribuciones al trabajo en equipo, por participación en evaluación formativa. Bueno, aquí, digamos, es el docente el que bueno, tiene que decidir qué cosas son importantes y un poco bonificarlas, ¿no? Luego también ayuda a aumentar la motivación el que los alumnos, por ejemplo, sientan proximidad social con los docentes, sientan un trato personalizado. Esto, por ejemplo, es muy importante el que los docentes nos aprendamos los nombres de los alumnos, aunque esto, claro, dependiendo del tamaño de los grupos, pues puede ser algo más fácil o puede ser una cosa que se haga muy difícil, ¿no? Por ejemplo, si uno tiene 150 alumnos, pues te vas a aprender los nombres de unos pocos que son los que más participan y bueno, y te va a costar más. Pero bueno, hay que intentarlo. Y también el construir, digamos, equipos, comunidades de aprendizaje, esto por medio de proyectos de equipo. Nosotros en todas las asignaturas del área introducimos algún proyecto de equipo y le damos una parte importante de la calificación de la asignatura, pues a lo mejor eso, una quinta parte de la calificación. Y bueno, y también es gamificar, pues también es incorporar actividades divertidas en clase, pero que no solo porque sean divertidas, sino porque, pues, por ejemplo, pues sirvan para hacer evaluación formativa, para fomentar discusiones. Y bueno, aquí tenemos, esta es una pregunta que ayer yo la tenía y no os la pregunté, pero hoy sí os la voy a preguntar. Y esta, ya sé que no sois alumnos de inmunología ni de microbiología, pero bueno, imaginaros, es que es una pregunta que tiene mucho que ver con las pruebas de ahora del COVID y tal. Fijaros, en este caso se trata de otra infección, es una infección por una bacteria que se llama Neisseria meningitidis y que causa la meningitis bacteriana. Y entonces ocurre que en un acuartelamiento de Estados Unidos, un centro de instrucción de reclutas, donde tenían 15.000 reclutas, pues 5 sufren meningitis, ¿vale? Y entonces yo a mis alumnos ya les he dado una pista. He dicho que les tomamos a esos individuos muestras de sangre y cultivos nasofaringios. Vosotros pensar ahora en el COVID y pensar, ahora esto lo estamos viendo en todos los telediarios, todos los días, muestras de sangre. ¿Qué es lo que podemos medir en la sangre? Cultivos nasofaringios. ¿Qué es lo que podemos medir ahí, no? Y entonces yo les pregunto a mis alumnos que qué determinaciones harían, esto os la voy a soplar porque no sois qué determinaciones harían para relacionar el riesgo o susceptibilidad de una persona a padecer la infección con el estar colonizado por la bacteria, es decir, que la bacteria vive inicialmente
en la cavidad nasofaringea, aunque no esté provocando enfermedad, y la inmunización previa, es decir, el que esa persona tenga anticuerpos o no tenga anticuerpos. Bueno, creo que os voy a perdonar la pregunta porque veo que puede ser un poco complicado. Pero bueno, aquí la cuestión es, ellos lo que tienen que responder, esto sería una pregunta, digamos, pues por ejemplo, a través del chat, ¿eh? Vamos a ver, os cuento. Primero vamos a la pregunta abierta, ¿no? ¿Qué determinaciones? Pues obviamente, si es un bicho que coloniza la cavidad nasofaringea, pues lo que habría que hacer es intentar detectar el bicho en la cavidad nasofaringea. Y eso, pues si es una bacteria se cultiva, si es un virus, pues por ejemplo se hace la PCR, ¿no? Y con la sangre, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues buscar si tienen anticuerpos. Los individuos que tienen anticuerpos tienen defensa ya contra el patógeno. Es decir, que aunque el patógeno esté colonizando, si tú tienes anticuerpos, digamos, eres inmune. Ese patógeno ya no te va a atacar. Y sin embargo, al que está colonizado pero no tiene inmunidad, ese es el que va a ser el candidato para sufrir esa meningitis epidémica, ¿no? Y bueno, y de hecho, en la pregunta, fijaros que aquí lo que se combina es que cuál va a ser sí, sería la 3, la correcta es la 3. Serían los primeros que se van a poner enfermos van a ser aquellos que estaban colonizados y que eran seronegativos, es decir, que no tenían inmunidad, con lo cual no tenían mecanismo de defensa en ese momento. Luego les podemos hacer otra pregunta, que después de este grupo, ¿cuál sería el siguiente? Si estos empiezan a contagiar, ¿a quiénes van a contagiar? Pues obviamente tendrán que contagiar a los que no están colonizados, pero son seronegativos, es decir, empezaríamos por el grupo 3 y luego pasarían al grupo 1, ¿no? Que fueran seronegativos. Vale. Bueno, esto simplemente es para que veáis un poquito el... Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de la gamificación, ¿no? Y bueno, aclarar un poco las cosas. Tener en cuenta que el concepto de gamificación en sentido moderno y desde los países anglosajones es algo que viene desde el diseño de juegos, ¿vale? Y básicamente la idea fue de un profesor de universidad de Estados Unidos que empezó a utilizar, daba una asignatura de diseño de juegos, y entonces dijo, voy a diseñar mi asignatura como si fuera juego y voy a hacer que una serie de elementos de los juegos que hacen que la gente quiera jugar con ellos, pues los voy a incorporar a la asignatura para que mis alumnos quieran hacer cosas en la asignatura, con el fin de estimular la implicación y la participación. Y bueno, esto también se usa no solo en educación, también se usa en fidelización de trabajadores y clientes, es decir, se puede usar a otros campos, ¿vale? Y por tanto, gamificación del aprendizaje no es igual a usar juegos en educación, sino que más bien sería incorporar elementos motivantes de los juegos a contextos que no son de juego, en este caso de educación, ¿vale? Hay alguna situación, por ejemplo, es decir, hay veces que hay juegos, lo que se llaman juegos serios, que son juegos que están diseñados para producir aprendizaje. Pues en ese caso sí que jugar sí que sería gamificación. Pero en general no. Y entonces realmente lo que tenemos que pensar es un poco conocer qué elementos tienen los juegos que los convierten en experiencias un poco atractivas y que incluso pueden llegar a ser adictivas, pues elementos como hemos mencionado la narrativa o equivalente al sentido de misión, las recompensas, la competición por ganar puntos, la personalización, la diversión. Y entonces, si estas cosas las somos capaces de incorporarlas a nuestras asignaturas, pues conseguiremos que nuestros alumnos hagan más cosas y eso les ayudará a aprender. Y bueno, la idea es, como decía antes, no ser un poco estrictos con los mecanismos de motivación que vamos a intentar potenciar. Tenemos que ir a intentar potenciar todo, tanto
mecanismos de motivación intrínseca como extrínseca, tanto mecanismos de refuerzo a corto como a largo plazo, porque todo nos vale, todo nos ayuda. Y bueno, y el objetivo, pues va a ser que los alumnos se impliquen a la asignatura, le dediquen, hagan más cosas, le dediquen más tiempo, trabajen más. Y si, bueno, y si somos unos maestros gamificando, pues podemos conseguir que nuestros alumnos le dediquen una gran atención y una gran cantidad de tiempo y de trabajo a nuestras asignaturas. Pero bueno, eso cuando uno empieza realmente para llegar a eso yo todavía no he tenido alumnos con problemas de adicción a mis asignaturas. Bueno, tipos de gamificación. Aquí tenéis un blog que está muy bien, está en inglés, es de Andrzej Marczewski, y él diferencia entre dos tipos de gamificación. Una que sería la que llama la gamificación superficial, que sería como el tuneado de los coches. Podéis tener un coche muy bien pintado, pero son 600, ¿vale? O habría otra cosa que es la gamificación que se llama profunda, en la cual, pues bueno, realmente lo que tenemos es otra cosa, ¿no? Tenemos otra cosa que tiene unos frenos, que tiene un motor, que tiene unas... Es decir, que va a dar unos rendimientos que no puede dar un coche al que le demos una mano de pintura, ¿no? Entonces, un poco yo creo que a lo que tenemos que ir, la idea aquí un poco es que tenemos que ir a una gamificación profunda que realmente no sea solo, mira qué bonito está todo, qué fácil de encontrar en el Moodle, que eso también sería gamificación, ¿no? Sino, bueno, realmente vamos a introducir en esta asignatura una serie de ejercicios que te van a permitir desarrollar unas competencias que son importantes. Vamos a introducir actividades en equipo, y eso, bueno, pues va a permitir que se desarrollen otro tipo de aprendizajes, ¿no? Entonces, un poco siguiendo en línea a esto que comentábamos, podríamos, esa gamificación profunda, ¿no? Sería la que sobre todo se apoya en que el alumno piense que la asignatura le va a permitir cambiar en algo, le va a permitir transformarse, le va a permitir desarrollar, ¿no? Es decir, que tenga una motivación intrínseca. También a eso ayuda si le demostramos que esas cosas que se van a fomentar con la asignatura pues tienen un valor de uso en su futuro y sobre todo en su futuro profesional. Y luego también ayuda el que estén hechas las cosas de manera que sea divertido hacerlas. Porque normalmente la mayoría de los seres humanos aplicamos una ley, que es la ley que llamamos del mínimo esfuerzo, pero esa ley deja de operar en el momento que nos estamos divirtiendo. Cuando uno se está divirtiendo, cuando uno está en esto que llaman los teóricos de esto, está en el flujo, ¿no? El flow, pues se olvida y dice, anda, si he estado 2 horas trabajando esto y no me he dado ni cuenta, ¿no? Y luego aquí también puede ayudar, es importante, el contagio de emociones. Muchas veces, pues por ejemplo, el que los alumnos perciban que al profesor le gusta enseñar esa asignatura, que realmente le apasiona la materia, pues eso también, y también las dinámicas de grupo, eso muchas veces ayuda a arrastrar a los individuos. Y luego tenemos otro conjunto de estrategias que serían las de gamificación superficial, que irían más orientadas hacia una motivación extrínseca, esto también viene del mundo de los videojuegos, pues el mejorar un poco la apariencia, la interface con el usuario. Pues por ejemplo, si lo tenemos en un sitio de Moodle, pues que sea fácil encontrar las cosas. Yo eso sé que tengo bastante todavía que mejorar, sobre todo porque en mi universidad no son Moodle, usamos otra plataforma, entonces soy un pato con el Moodle, pero bueno. Bien, más cosas. Otra cosa que ayuda a la gamificación superficial es el valor de cambio, es decir, que el alumno diga, bueno, por esto me van a dar algo, es decir, no es el valor intrínseco que tiene, sino que esto lo voy a poder cambiar por algo, por calificación, ¿no? Y bueno, esto es. Y bueno, por ejemplo, aquí nosotros en las asignaturas de nuestra área, pues incorporamos 5 elementos principales de los juegos, aunque hay más que se pueden incorporar.
el tema de la narrativa. A ver si tenemos tiempo para que os pueda contar, que todavía me queda media hora. Yo creo que sí, que nos va a dar tiempo. Un poco actividades de motivación inicial que podemos utilizar para motivar a nuestros alumnos, el sistema de pequeñas recompensas, bonificación por estudio, por aportación a los equipos en las tutorías, por participación en clase, sistema de proximidad social, de trabajo en equipo. Bueno, pues esto hay que proporcionar actividades en equipo, para la proximidad con el profesor, tutorías. Nosotros incluso hacemos tutorías en los seminarios. Hemos desarrollado un sistema que llamamos de tutorías sincrónicas. Es que a un seminario vamos 2 o 3 profesores si hace falta, y cada uno se reúne. Si el seminario dura 1 hora, pues cada uno se reúne durante media hora con un equipo para que le presente un informe y le pregunten las dudas de hasta dónde, de lo que hayan trabajado en esta semana o en las 2 últimas semanas, y de esta manera cada profesor puede atender a 2 equipos en 1 hora. Si vamos 6, pues podemos tener 6 equipos. O sea, si vamos 3 profesores, podemos atender 6 equipos de trabajo. Luego también sistemas de respuesta personalizada que proporcionen, pues por ejemplo, esto de la respuesta de las dudas urgentes. Es una manera de que los alumnos sientan que los profesores responden a sus dudas. También las tutorías sincrónicas cumplen la misma función. Y finalmente, pues lo que decíamos también un poco, el creando actividades interesantes y divertidas, como por ejemplo son las sesiones del Team-Based Learning o el ejercicios que le ponemos de análisis de ilustraciones científicas. Bueno, y ahora vamos a ir profundizando en alguno de estos elementos más importantes. Uno es el de la narrativa, ¿no? En este caso sería el estimular el desarrollo de un sentimiento de misión, de un deseo de superación, ¿no? Pero para eso también tenemos que ponerles una situación en la que ellos sientan esa necesidad. Y ahora os voy a contar un ejemplo de actividad que les ponemos y que posiblemente la podéis transformar en una actividad que podéis aplicar en otras asignaturas. Básicamente lo que queremos es ayudarles a descubrir que como estudiantes que son, pues que tienen que transformarse en algo que todavía no son. Tienen que pasar de ser estudiantes universitarios a ser graduados, y eso se supone que con ciertas competencias profesionales específicas de esa titulación, y que esa transformación les va a exigir esforzarse, ejercitar esas competencias, y para ello van a tener que aprovechar las oportunidades formativas que se les van a presentar, y esta asignatura es una de esas oportunidades formativas, ¿no? Y también hay que hacerles ver que desarrollar esas competencias les puede ayudar a mejorar sus perspectivas de futuro profesional, ¿vale? Es decir, lo que antes hablábamos del valor futuro de los aprendizajes. Y para ello solo tienen que tomarse en serio el desarrollo de sus competencias profesionales. Y, por ejemplo, un ejercicio para estimular esto, que yo os voy a contar cómo lo hago con los biólogos, pero vosotros lo podéis hacer con otro tipo de titulados, y es el siguiente. Nosotros les planteamos al principio de una asignatura, hombre, esto nosotros lo hacemos con alumnos de tercer y cuarto curso, con alumnos que ya están pensando un poco en la salida, ¿no? Posiblemente si lo haces en primero, pues bueno, tendría otra utilidad, pero bueno. Básicamente lo que hacemos es plantearles unas cuestiones sobre las que ellos a lo mejor pues pueden tener claras o menos claras. Lo primero es una pregunta acerca de qué perfiles profesionales aspiran. En biología o biología sanitaria son carreras que tienen, perfiles de salida muy variados, ¿no? Pueden acabar en cosas muy distintas, ¿no? Entonces hay gente que tiene una idea clara de lo que quiere, hay gente que a lo mejor no, pero lo que todos comparten es que no tienen una gran idea de qué competencias son más importantes o se valoran más para esos perfiles profesionales. Y tampoco tienen ni idea de dónde buscar esa información. Entonces yo les planteo esta actividad para crear una
digamos, para plantar unas preguntas en su cabeza, ¿no? Y crear una ansiedad por conocer las respuestas. Y entonces les digo dónde están las respuestas, que básicamente yo a lo que les dirijo es al libro blanco del grado de biología, que sabéis que estos libros blancos se hicieron para preparar los nuevos planes de las titulaciones que se hicieron los nuevos grados del espacio europeo, ¿no? Y en ellos se hace un estudio pues, de los distintos perfiles profesionales que tiene cada grado, de las competencias que se necesitan. Es decir, incluso yo a mis alumnos les digo, pues mirar, ir a por este sitio, pero en este sitio, de tal página a tal página, tenéis los perfiles profesionales y las competencias que se necesitan para ellos. Es decir, les oriento bastante para que porque realmente lo que me importa no es el que encuentren la información, sino el que realmente la lean, reflexionen sobre ello. Y luego les pido que piensen bueno, qué competencias tienen desarrolladas, cuáles piensan que deben desarrollar más y cuál es su plan. Y claro, pues no lo tienen, ese plan. Entonces, pues tienen que plantearse, ves que de esta manera consigues que se planteen una serie de cosas que no se habían planteado, ¿no? Más ejercicios para aportar narrativa. Bueno, yo desde hace muchos años, esto lo empecé a hacer hace muchos años, lo he ido haciendo en distintos cursos, en distintas asignaturas. Fue a partir de un artículo que encontré que se titulaba No Pardon for Poor English in Science, ¿no? Y que hablaba, bueno, pues de lo importante que era en las carreras científicas, pues el leer, el escribir, el entender y el comunicarse oralmente en inglés, ¿no? Las cuatro habilidades idiomáticas, ¿no? Entonces, es un artículo muy cortito, prácticamente 2 páginas, y entonces está en inglés. Y bueno, yo les doy el link, entonces les pido que lo resuman y que, digamos, que se lo apliquen, ¿no? A ese concepto del que hemos hablado ya del desarrollo personal de competencias y que piensen un poco qué cosas pueden hacer, ¿no? Para aprender a leer, escribir, hablar y entender en inglés. Bueno, pensar que yo este ejercicio a lo mejor lo empecé a usar, pues no sé, hace a lo mejor pues más de 10 años, ¿no? Ahora parece que, bueno, que cada vez los alumnos van llegando algo mejor en inglés, ¿no? Y bueno, les damos algún sitio donde pueden encontrar gente con la que conversar en inglés y les ponemos aquí un ejemplo, ¿no? Que es una cosa que es poco conocida, ¿no? Pero no sé si lo sabéis, por eso os lo cuento. Bueno, este es el filósofo David Hume y hasta 1707 los escoceses eran de los pueblos más pobres, subdesarrollados, aislacionistas e ignorantes de Europa, hasta que se incorporaron a Gran Bretaña y sus élites culturales impulsaron la enseñanza del inglés. Y esto les hizo prosperar enormemente, originando un movimiento que se ha denominado la Ilustración Escocesa y a partir del cual pues vino luego la Revolución Industrial y bueno, y entonces, pues bueno, esto es una cosa así. Hay mucho nacionalismo ahora, pero bueno, esto es historia de los siglos pasados, sí. Bien, y bueno, otro ejemplo, aunque todavía nos quedan 20 minutos, yo creo que os lo voy a comentar un poquito por encima. Bueno, este es un ejercicio que yo extraje de un autor inglés, de John Biggs, que os recomendé algún libro ayer. Y bueno, básicamente se trata de los alumnos, Marta, que es un Erasmus que viene de Polonia, que está interesada, que le importa lo que estudia, que estudia antes de las clases, se baja las diapositivas, se las lee, se formula preguntas cuya respuesta no encuentra en el material y cuando viene a clase pregunta al profesor, ¿no? Y entonces es una persona interesada en aprender, ¿no? Aprende por sí misma, necesita poca ayuda, ¿no? Y luego tenemos a otro, a José Luis, ¿no? Que realmente José Luis está pensando pues no en el aprendizaje ni tiene una vocación muy tal, sino que realmente dice, bueno, yo quiero un título para tener una profesión y bueno, para ser universitario y tal.
Y él pues va a las clases a ver qué cae, incluso pues está pensando en otras cosas en las clases, ¿no? O está con los cascos y escuchando música. Y bueno, y realmente su interés es ver cómo puede aprobar cada asignatura haciendo lo mínimo posible, ¿no? Y entonces, posiblemente los profesores de José Luis y Marta, pues, digamos, hacen lo mismo, ¿no? Explican lo mismo, pero mientras Marta, gracias a los materiales instructivos y a las explicaciones y tal, pues, pues aprende muchas cosas y relaciona y razona, analiza. Pues el José Luis realmente lo único que está pensando es qué es lo que tengo que apuntar que me puedan preguntar en el examen, ¿no? Y bueno, el resultado es que posiblemente cuando estas personas que al final se llevaran el título, aquí no voy a decir el sitio, pero en una universidad decían española, que yo estaba en muchas, dando cursos, pues más de 30, en una me decían que allí había una leyenda y era que si una vaca se pasaba por el campus 10 años, al final recibía un título de esa, por el campus universitario, recibiría un título de esa universidad, ¿no? Y con los alumnos, pues antes en las licenciaturas pasaba un poco eso, ¿no? Bien. Y bueno, yo, por ejemplo, este problema yo empecé a plantearlo en cursos de profesores un poco para que reflexionaran, ¿no? Sobre qué cuestiones, ¿no? Que esto realmente el problema que plantea, no tenemos mucho tiempo, no vamos a hacer el ejercicio, pero el problema que plantea pues es el de la heterogeneidad, ¿no? De los alumnos. Y bueno, y posiblemente hay varios factores que causan esta heterogeneidad. Uno de esos factores, pues, va a ser que la tradición, ¿no? Y, y, y la permisividad del sistema. Posiblemente tenemos José Luises porque es viable ser como José Luis, ¿no? Es viable, es decir, la mayoría de las asignaturas, si los alumnos saben elegir qué es lo que tienen que estudiar, ¿no? Pues a lo mejor se ponen a estudiar exámenes de otros años, se pegan la empollada los últimos días y de hecho pues consiguen aprobar la asignatura, ¿no? Y bueno, esto es una cosa pues que hace que esos comportamientos se mantengan. Luego, en cuanto a las consecuencias que tiene el que haya, incluso en algunas carreras, pues haya una sobreabundancia de alumnos con el planteamiento de ir al 5.0 para aprobar, pues eso tiene efectos sobre los profesores y básicamente es que la desmotivación de esos alumnos se nos transmite, ¿no? Y, y bueno, y posiblemente pues van a ser profesionales en el futuro muy distintos, Marta y José Luis, ¿no? Y bueno, y tal vez un poco desde el punto de vista de profesores lo que nos debería preocupar es qué podríamos hacer un profesor de José Luis, ¿no? Para hacerle cambiar y que adopte una actitud similar a la de Marta, al menos en una asignatura, ¿no? Pero esto, bueno, lo discutiremos más tarde. Y bueno, lo que Marta demuestra es que el aprendizaje activo es posible, incluso en enfoques tradicionales. O sea, hay alumnos que es que aprenden activamente porque tienen mucha iniciativa, se estudian las cosas por sí solos, plantean preguntas a los profesores. Ahora bien, ¿realmente nuestros sistemas de evaluación realmente recompensan de manera adecuada a esos alumnos? Luego ya veremos. Yo he hecho este ejercicio con distintas preguntas, se lo he planteado a mis alumnos en lugar de planteárselo a profesores y los alumnos muchas veces me decían que no era rentable ser como Marta, que la cantidad de tiempo y de esfuerzo que había que dedicarle a ser como Marta, pues que no merecía la pena y que luego tampoco eran tan distintos los resultados que obtenías con un enfoque, digamos, más estratégico, más orientado a la prueba. Es decir, pues a lo mejor en lugar de un 10 podías sacar un 8. Y entonces, pues bueno, tampoco te merecía la pena, ¿no? Si no te interesaba el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, yo creo que parte de la responsabilidad la tienen nuestros sistemas de evaluación
que hacen que no sea rentable ser un alumno de los buenos. Yo he usado este caso con nuestros estudiantes, con estudiantes míos, el caso de Marta y de José Luis, que realmente está en el caso de John Biggs, los llamaba Susan y Robert, me parece, pero vamos, yo lo que hice fue traducirlo a personajes un poco al ambiente hispano, ¿no? Y yo les contaba esta historia y luego les decía, bueno, a ver, vamos a levantar la mano. Que levanten la mano los que hacen lo que José Luis. Y entonces mis alumnos se quedan así mirando fijamente, pero no se atreven a levantar la mano ninguno. Alguno, que lo tiene muy claro, la levanta, pero cuando yo ya veo que alguno la levanta, yo levanto la mano también, ¿vale? Y entonces, en ese momento, muchos alumnos que no se habían atrevido a levantar la mano, la levantan. Reconocen que son como José Luis. Y en ese momento, ahora te doy la palabra, Belén, cuando quieras. En ese momento, yo bajo la mano. Y les digo, bueno, yo cuando empecé era como José Luis. Pero cuando acabé la carrera era como Marta. Y si no hubiera hecho ese cambio, pues yo no estaría siendo ahora vuestro profesor. Y yo la idea que les quiero transmitir es que esto no lo tenemos escrito en los genes. No es algo que esté fijo, que sea inmutable. Esto es algo que lo podemos decidir. Podemos a lo mejor comportarnos de manera habitual de una manera, pero en otra asignatura podemos comportarnos de otra. De hecho, esto que yo les intentaba transmitir a mis alumnos, pues también mis alumnos también me lo decían. Luego, algunos alumnos me contestaron, sobre todo, claro, cuando ya hice esto de otra manera, pues pidiéndoles que me respondieran por escrito, algunos alumnos me decían, en algunas asignaturas soy como José Luis, en otras como Marta. Y me decían como que era muy difícil o como que no, en bastantes asignaturas no merecía la pena pretender ser como Marta, porque los profesores no te lo iban a valorar ni te lo iban a agradecer. Es decir, que posiblemente nosotros, no todo es culpa de los estudiantes, sino que también los estudiantes adaptan su estrategia a su entorno, a las condiciones de las distintas asignaturas, ¿vale? Y muchos alumnos que declaran estar en general desmotivados, declaran estar dispuestos a trabajar en condiciones que les estimularan más, ¿no? Y de hecho lo hacen en algunas asignaturas. En asignaturas en las que los profesores captan su interés, se interesan por su aprendizaje, les ofrecen una asignatura atractiva. Y bueno, yo creo que todos nosotros cuando fuimos alumnos, pues también podremos recordar que hubo profesores que lograron motivarnos a trabajar más que otros profesores, ¿no? Y con aquellos que nos hicieron trabajar, pues aprendimos más y por eso ahora mismo pues les recordamos como los mejores profesores que tuvimos, ¿no? Y bueno, llevando un poco esto a nuestro terreno, ¿qué tiene que ver todo esto con el aprendizaje activo y el aula invertida? Pues bueno, la idea es, aquí tendríamos en un sistema tradicional de metodologías de aprendizaje pasivo, pues José Luis es pasivo porque no le da la gana hacer otra cosa y Marta, sin embargo, tiene un abordaje mucho más académico, mucho más activo y la cuestión es que en un modelo de aula invertida, como vamos a introducir metodologías de aprendizaje activo, vamos a estarles poniendo fechas límite, plazos a los alumnos, le vamos a pedir, trabájame esto para la semana que viene, tal, pues hay hasta los José Luises van a tener que esforzarse. Y entonces al final vamos a conseguir que estos José Luises, aunque no sientan inicialmente como Marta, pues al final vamos a lograr que hagan una serie de cosas de las que hacen los buenos alumnos. Y normalmente eso en lo que se traduce es
en que mejora su aprendizaje. Claro, esto puede ser un efecto transitorio. Estos alumnos, por ejemplo, si dejas de forzarlos, pues pueden volver a ser vaguetes, o esperemos que algunos de ellos, pues bueno, hayan aprendido no solo los contenidos de la asignatura, sino que hayan cambiado algo en sí mismos, ¿no? Y ahora sean capaces de hacer eso, de seguir aplicando esos nuevos hábitos en otras asignaturas o en otros contextos, ¿no? Y esa era, bueno, un poco lo que os quería comentar. Entonces, bueno, ¿qué maneras tenemos de aumentar esa actividad y compromiso del aprendizaje, por el aprendizaje de nuestros alumnos? Pues una cosa muy importante es provocar actividad. Esto lo podemos hacer en un contexto básicamente tradicional, pero según vayamos introduciendo actividades, pues más posibilidades tendremos de que nuestros alumnos hagan cosas. Si utilizamos aula invertida, pues más tiempo tendremos para introducir esas actividades. Luego también es importante introducir metodologías de aprendizaje activo, estimular a nuestros alumnos con actividades como las que os he comentado para que reflexionen y se replanteen su objetivo en la vida y en los estudios, en la profesión, ¿no? Y bueno, esto que os he contado, pues en el fondo son técnicas que les motivan a comprometerse, ¿no? Con un abordaje más profundo con su aprendizaje, o por lo menos para pensar en ello, ¿no? Y luego el tema que hemos comentado de la gamificación, ¿no? De que es muy importante el recompensar todas esas cosas que queramos que hagan, digamos, recompensárselas, ¿no? Con bonificaciones, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos. Bueno, ahora vamos a ver cómo aplicar en general estrategias de gamificación a una asignatura universitaria. Vamos a ir rápido. Voy a seguir un modelo en el cual la motivación sería igual al valor que el alumno otorga al aprendizaje multiplicado por la expectativa que tiene de lograrlo y de cómo nosotros le hagamos sentir. Por eso yo os decía que es importante hacerles ver a nuestros alumnos al principio de la asignatura que si en una asignatura hacen las cosas que se les piden, va a ser una maría esa asignatura, van a aprender y van a sacar buena nota porque eso aumenta la expectativa de logro, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ya hemos visto maneras de aumentar esos dos factores, ¿no? El valor y la expectativa de logro. Y bueno, cosas que podemos hacer, casi lo que voy a hacer es explicar este guión y luego en los puntos concretos pues ya no nos detendremos, pero es importante que en la guía de la asignatura y en la presentación que hagamos de la asignatura quede clara la misión formativa de la misma, queden claros también los sistemas de recompensas, el hacer la presentación, esto que hablamos al principio, una presentación impactante, con elementos como el marketing o las cartas de compañeros exitosos, el establecer un sistema de fomento del estudio preparatorio, esto implica cuestionarios, ¿vale? Que ya hemos dicho que, bueno, que se puede hacer de una manera más o menos sencilla. Luego, también es importante introducir actividades en las clases, el introducir también seminarios, por ejemplo, o también en clases, introducir la realización de casos y problemas, la evaluación formativa, el feedback, el introducir tareas divertidas en equipo, actividades de evaluación formativa y, por ejemplo, también es interesante proyectos de estudios de indagación que pueden ser bibliográficos o experimentales, ¿no? En los que los alumnos tengan que aprender de una manera más autodirigida. Y bueno, esto más o menos sería el desarrollo de los puntos, pero como vamos con bastante retraso, porque veo que son casi las 5, no, me voy a saltar lo que son los puntos detallados, porque ya lo hemos comentado, y así de esa manera pues llegaremos a lo siguiente, ¿no? Que sería un poquito lo que demuestra la investigación del efecto del aula invertida sobre la motivación de los alumnos. Y bueno, esto lo que os voy a contar está tomado de una cosa que todavía no he publicado y que es una revisión que he escrito para la revista de educación, pero yo creo que se va a publicar al final ya en 2021, me parece. Y bueno, comentar cosas que podemos, indicadores
del nivel de implicación estudiantil? La asistencia a clase. Hay veces que los alumnos ni asisten, ¿no? El porcentaje de cumplimentación de tareas preparatorias, el tiempo dedicado a estas tareas, si pensáis, todas estas cosas son cosas que nosotros podemos obtener, ¿no? La participación en discusiones o quiz, si estamos hablando también de entorno aula board, sabéis que podéis obtener un registro del chat, ¿vale? Igual que se puede obtener la grabación en vídeo del audio de la clase, pues también podemos obtener el chat, el registro del chat, o verlo en el sitio de la plataforma y tomar notas. ¿Qué es lo que se ha visto? Pues que al utilizar aula invertida aumenta la implicación estudiantil, y esto pues ya se ha, digamos, hay varios trabajos, incluso algunos metaanálisis que, bueno, que lo han hecho. En cuanto al cómo incentivar esa implicación, pues bueno, ya hemos comentado la importancia de la incorporación de actividades en clase, evaluación formativa, gamificación. Todas estas cosas ayudan. Y en el caso del aula invertida adaptativa, que recordad, la diferencia es que recibimos el feedback antes de hacer las clases, con lo cual podemos aprovechar ese feedback de los alumnos para decidir cómo hacer las clases mejor. Y bueno, casi lo más, hay varios trabajos, incluso algunos de autores españoles, como este del año pasado, que demuestran que la implicación estudiantil en las actividades dentro y fuera de clase mejora. Y esto hay un metaanálisis que, bueno, comparan medidas de motivación de distintos trabajos y observan un tamaño de efecto de 0,6 veces la desviación de estándar, que esto más o menos equivale a un aumento de percentil en el nivel de motivación del 24%, es decir, un aumento importante. Y bueno, veo que ya estamos casi. Los conocimientos y competencias, eso sí, te puedo decir que sí, pero eso ya lo veremos mañana, porque forma parte de la conferencia de mañana. Hoy solo es el tema de la motivación, pero sí. Más o menos el tamaño de efecto, Yolanda, que se observa es similar. Aquí era 0,6 y pico. Sobre rendimiento académico se consigue un poquito más. En lugar de ser 0,6 veces la desviación estándar, es casi 0,7, pero digamos parecido, ¿vale? Y luego también hay estudios que han medido la satisfacción de los alumnos con la experiencia del aprendizaje, también algunos de autores españoles, otros internacionales. Y bueno, en cuanto al nivel de satisfacción estudiantil, también aumenta, ¿vale? Pese a eso, hay trabajos, por ejemplo, hay un trabajo McNally que diferencia entre alumnos que llaman los flip endorsers y los flip resisters. Esto en principio es una realidad, pero es una realidad que también los profesores que proponemos hacer flip classroom a nuestros alumnos, también lo podemos aprovechar a nuestro favor como una estrategia para convencerles, porque también se ha demostrado, hay trabajos que demuestran que los flip endorsers en este tipo de asignaturas obtienen los mejores resultados, y los flip resisters, los que se resisten, ¿no?, a cambiar sus hábitos, pues son los que obtienen los peores resultados. Y bueno, en cuanto a nuestra experiencia de si todo esto merece la pena, pues bueno, mirar, esto es la evaluación docente de la asignatura que yo estaba impartiendo primero en el pasado cuatrimestre, cuando nos pilló el COVID, y veis que, bueno, pues todas las valoraciones en una escala de 10, pues están prácticamente por encima del 9, es decir, que los alumnos sí que lo valoran y lo reconocen.
Y bueno, no nos queda tiempo, pero por ejemplo aquí tenemos los comentarios textuales en la encuesta oficial de evaluación de la docencia y bueno, esto yo os lo voy a colgar, el que quiera que lo lea, pero bueno, cuando uno luego lee estos comentarios de los alumnos sobre la asignatura que les impartimos, pues la verdad que uno siente que todo el esfuerzo que ha realizado merece la pena, ¿no? Y para finalizar y antes de daros paso a las preguntas y también a decidir cómo organizamos las sesiones de esta tarde, sí que es. Pues os voy a poner una cita que bueno, que es acerca de los profesores, ¿no?, universitarios, y es que no nos hacemos ricos en esta profesión, pero que enriquecemos las vidas de otros y de esa manera pues encontramos recompensas que son más profundas y más significativas. Entonces, pues si queréis podéis preguntar lo que queráis o si mientras vais pensando qué me preguntáis,